Talent presenta People Trends a Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo. Hoy es martes 10 de septiembre y yo soy Rogelio Segovia. La reciente aprobación de la reforma judicial en México ha generado un impacto negativo inmediato, reduciendo su atractivo para el nearshoring. Empresas estadounidenses han detenido sus anuncios de inversión en el país y consideran trasladarse a Texas o a naciones con mayor credibilidad democrática, como lo son, por Dios, Costa Rica, República Dominicana y Panamá. El plan C del presidente López Obrador, que incluye reformas al Poder Judicial y la disolución de organismos reguladores independientes, no solo violaría disposiciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá, el TMEC, sino que también paralizaría sectores económicos clave en un momento de incertidumbre. Esto afectaría gravemente la capacidad de México para seguir siendo un socio estratégico en la seguridad de la cadena de suministro y deslocalización de Estados Unidos. En el peor de los casos, podría llevar a una reconsideración del papel de México en el bloque norteamericano, obligando a los responsables de políticas estadounidenses a buscar alternativas en América Latina. Las empresas esperarán la versión final de las reformas que debe de estarse dando ya esta semana, puntualmente el día de hoy martes, acerca de estas reformas para tomar decisiones sobre sus inversiones futuras, y nosotros esperemos saber el grado de daño que nos va a causar. Situación de negocios actual. La reforma al Poder Judicial, de ser aprobada, podría aumentar la cultura del no pago en el Infonavit y agravar la cartera vencida, afectando sus finanzas. Especialistas advierten que los jueces evitarían desalojos por temor a perder apoyo electoral, lo que pondría en riesgo los 250,000 millones de pesos destinados a construir y rentar 500,000 viviendas de interés social, comprometiendo la sostenibilidad del programa. Alrededor del 10% de los mexicanos está sobreendeudado, principalmente con créditos al consumo de bancos y fintechs. De estos, el 12% enfrenta problemas críticos para pagar sus deudas. Además, entre el 25 y el 40% están en una situación frágil, realizando solamente pagos mínimos. La falta de educación financiera, bajos salarios, alta inflación y elevadas tasas de interés son factores clave en este problema. De acuerdo a la firma Boston Consulting Group, México sigue siendo una opción atractiva para el nearshoring, pero enfrenta crecientes obstáculos que podrían afectar su competitividad, especialmente en el ámbito laboral. El aumento de los costos laborales impulsados por reformas como la reducción de la jornada laboral y la extensión de licencias podría incrementar los costos de la industria manufacturera entre un 10 y un 20%. Además, la escasez de trabajadores calificados y las altas tasas de deserción en las fábricas complican el panorama actual. Y aunque México mantiene ventajas comparativas, especialmente frente a Estados Unidos, algunos sectores podrían considerar alternativas en América Central y el Caribe, y resaltemos que este reporte de la firma Boston Consulting Group aún no considera el impacto de la reforma al Poder Judicial en nuestro país. El número de personas en México que trabajan entre 40 y 48 horas a la semana ha aumentado de 18.9 millones a 19.5 millones en un año. Aquellos que laboran más de 48 horas también ha incrementado. Este fenómeno puede indicar que muchos tienen 2 empleos para completar sus ingresos. La reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas sigue en discusión en el Congreso. En el segundo trimestre del año, 604,630 personas trabajaban en el sector informal en Nuevo León. Esto es un aumento del 4% anual. De estos, 60.2% son hombres. La tasa de ocupación informal en el estado es del 20.6% comparada con el 27.9% a nivel nacional. Factores como la carga impositiva y la calidad de bienes y servicios influyen en esta situación.
Economía. El empleo formal en México registró una desaceleración en agosto con un crecimiento anual del 1.8%, el más bajo en 40 meses. Este fenómeno se atribuye a la incertidumbre por la transición sexenal y la reforma judicial, lo que ha generado cautela en las empresas para contratar. Además, los costos laborales crecientes por reformas laborales han afectado la creación de empleos. En el primer semestre del año, tanto las empresas como el sector público en México redujeron su ritmo de inversión. La inversión fija bruta creció un 8.37% anual, comparado con el 15.05% del mismo periodo en el 2023. La inversión en maquinaria y equipo y en construcción se desaceleró significativamente. Nuevamente, factores como la depreciación del peso, la incertidumbre política y el menor gasto público han afectado negativamente la inversión en nuestro país. Talento. En el ámbito tecnológico, la inteligencia artificial ha transformado los procesos de contratación, permitiendo a los candidatos personalizar sus currículums y prepararse para entrevistas con herramientas automatizadas. Esta eficiencia ha llevado a un aumento en la cantidad de solicitantes y a su vez en la aparición de candidatos falsos que engañan sobre su experiencia e identidad. Las empresas, al enfrentarse a un volumen abrumador de aplicaciones y posibles engaños, están implementando medidas adicionales de revisión. Algunas introducen preguntas opcionales o requieren videos de presentación para filtrar a los candidatos. Además, se observa un aumento en el uso de tecnologías para grabar y analizar entrevistas, y algunas empresas ahora exigen que los candidatos expliquen el uso de herramientas como ChatGPT durante las pruebas de codificación. Esta adaptación busca garantizar la autenticidad de los solicitantes y abordar los desafíos que la automatización ha traído al proceso de contratación. Cultura. La generación Z está ingresando en gran número a la fuerza laboral, superando a generaciones anteriores. Sin embargo, las empresas se enfrentan dificultades para comprender sus expectativas, que incluyen mayor flexibilidad, bienestar mental y oportunidades de desarrollo. La pandemia exacerbó estos desafíos, ya que muchos jóvenes comenzaron sus carreras de forma remota, lo que limitó su integración y adaptación al entorno laboral. En respuesta, las organizaciones han implementado programas de mentoría y apoyo, como terapia en el lugar de trabajo, para atraer y retener a estos empleados. Y a pesar de que la generación Z expresa de manera más abierta sus necesidades y emociones, muchas de sus demandas, como la retroalimentación constante, el apoyo al bienestar mental y la flexibilidad laboral, resultan beneficiosas también para generaciones anteriores. Las empresas buscan adaptarse a estas expectativas, creando un entorno de trabajo más inclusivo y consciente de las necesidades de sus colaboradores, independientemente de la generación a la que pertenezcan. Que no se nos escape. Grupo Proesa anunció el nombramiento de Daniel Martínez Valle como su nuevo CEO tras la salida de Leopoldo Zedillo, quien lideró el conglomerado desde 2020. Zedillo seguirá como miembro del Consejo de Metalsa tras 29 años en la empresa. Martínez Valle, con amplia trayectoria en consultoría y dirección empresarial, llega para continuar el crecimiento y la transformación de Proesa, que emplea a 14,000 personas en diversos sectores. Cemex anunció que ha acordado vender su participación restante del 34.8% en Neoris por aproximadamente $209 millones en efectivo a recibir al cierre de la transacción. Este monto está sujeto a ajustes relacionados con niveles de efectivo, deuda, gastos transaccionales y capital de trabajo. El cierre de la transacción depende del cumplimiento de las condiciones habituales y se espera que ocurra antes de finales de 2024. Además, Cemex mantendrá su relación comercial con Neoris tras el cierre de esta negociación. Ahora escuchemos la colaboración semanal de Yeshua Gómez, Associate Partner de EY, acerca de la reforma al Poder Judicial en nuestro país. Hay una película de superhéroes que les gusta mucho a mí sí. En esta se desarrolla una guerra. Recuerdo que eran muchos contra poquitos. En específico que tenía este superpoder, don de ver el futuro,
Y durante el desarrollo de esta guerra que les platico, hay un colega de él que le pregunta, oye, ¿cuántos futuros viste? Y este le contesta, 14.605.000. Asombrado, este cuate le vuelve a preguntar, oye, ¿y en cuántos ganamos? Finalmente le contesta, en uno solamente. Justo esta escena se me viene a la mente para nuestro país. La reforma al Poder Judicial finalmente fue votada y aprobada en lo general por la Cámara de Diputados este pasado 4 de septiembre, en medio de una sesión controversial en una sede alterna y a mano alzada. Además, aprobada en comisiones por el Senado en la tarde del domingo. Sin embargo, el día de hoy martes se iniciará la discusión en el Pleno del Senado de la República. ¿Y por qué se me viene a la mente esta escena que les platico? Pues porque para que esta reforma se apruebe, al ser una reforma, recordemos, de carácter constitucional, se necesita forzosamente la mayoría calificada. Es decir, que de los 128 senadores que conforman el Congreso, le deben aprobar por lo menos 86. Y es importante recalcar que los senadores del bloque de Morena y aliados resultan solamente 85. Por lo anterior, esta reforma no debería de pasar si los 43 senadores de la oposición votan en contra, senadores los cuales, dicho sea de paso, ya han manifestado todos y cada uno de ellos que votarán en este sentido. Pero, además de lo que han manifestado públicamente, han dejado saber que estarán listos todos y cada uno de ellos, además de sus suplentes, solamente para que en caso de que alguna situación irregular llegase a pasar en esta votación. Al respecto, Fernández Noroña aseguró que es 85 y no 86 el número de senadores que se requiere para alcanzar la mayoría calificada a fin de reformar la Constitución. Situación que resulta de redondear para él, para abajo, las 2/3 partes de 128, cosa que resulta por demás absurda. Insistimos, esta reforma es de muchísimo interés para todo el país, pues además de lo que ya hemos comentado, la situación internacional se ha empezado a tensar un poquito. Recordemos que en los tratados que tenemos celebrados con diversos países, México debe garantizar que cuenta con certeza jurídica que le asegure a todos y cada uno de sus socios e inversionistas extranjeros que somos un país serio y que al momento de invertir pueden estar seguros que se les juzgará con total imparcialidad. Por último, quiero compartirles que me hicieron llegar una resolución de 1917 cuando se puso a consideración si los integrantes del Poder Judicial debían ser elegidos por medio del voto. Estos debates de la Constitución de este año y esta resolución que me permito citar, pues me parece por demás interesante. Dice así: la elección popular tiene radicalmente por sí, por lo que es su institución, vicios fundamentales. En primer lugar, el magistrado no es igual al diputado o al senador. El magistrado es radicalmente distinto. Él no va en el ejercicio de sus funciones a representar a la opinión. No va a representar a nadie, no lleva el criterio del elector, sino que lleva el suyo propio. Simplemente se le elige como persona en la cual se cree que reúnen ciertos requisitos indispensables para llenar una función social. Él tiene que obrar en su función precisa, obrar quizá hasta en contra de la opinión de los electores. Si un magistrado electo popularmente siente que mañana rugen las multitudes y le piden sentencia en un sentido, el magistrado está en la obligación de desoír a las multitudes y de ir en contra de la opinión de los que lo eligieron. El diputado no debe de ir en contra de la opinión, es la opinión del pueblo mismo. Viene a expresar la opinión del pueblo y el magistrado no. Es la voz de su conciencia y la voz de la ley. Por este motivo, la esencia misma de la magistratura es muy distinta de la función social que ejerce un representante político. Gracias por acompañarnos en el episodio de este martes 10 de septiembre de 2024 de People Trends. En poco menos de 30 minutos ya estamos informados de los temas más relevantes del talento y del trabajo y su impacto en el presente y futuro de las personas. Si quieres ponerte en contacto conmigo, hazlo a través de LinkedIn o en mi Twitter en @rogesegovia o directamente en mi correo electrónico rogelio@humanleader.mx. Muchas gracias por acompañarnos en el episodio de este martes 10 de septiembre y estemos atentos esta semana, específicamente este día, a cómo se desenvuelve la situación en el Senado de la República, que ya nos comentaba Yeshua Gómez. A ver si no es este el último episodio que transmitimos
todavía con nuestro país como lo conocemos. Ya veremos qué nos espera la siguiente semana. Por lo pronto, yo soy Rogelio Segovia y nos escuchamos la siguiente semana.